Antes que empecemos en Apocalipsis capítulo 4, quiero decirles que en este programa honramos lo que el Espíritu de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Veamos lo que dice. No hablamos con palabras de humana sabiduría, más bien hablamos las palabras que el Espíritu Santo enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. Las palabras que enseña el Espíritu de Dios están escritas aquí en la Biblia. Y cuando comparamos lo espiritual con lo espiritual, en otras palabras, cuando comparamos un pasaje de la Biblia con otro pasaje, entonces recibiremos verdadera interpretación directamente del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el verdadero autor de la Biblia. El Espíritu de Dios inspiró a estos hombres consagrados a escribir, pero el Espíritu de Dios fue el que eligió cada palabra que ellos escribieron. Entonces, comparando lo espiritual con lo espiritual, recibiremos revelación de Dios. En otras palabras, comparando un pasaje de la Biblia con otro pasaje, recibiremos revelación de Dios. Y así, de esa manera, evitaremos las tradiciones de los hombres, porque nosotros no estamos interesados en las tradiciones religiosas de los hombres. No estamos interesados en las opiniones de los hombres, porque una cosa es la imaginación del hombre, pero otra cosa es la revelación de Dios. Habiendo dicho esto, abran sus propias Biblias al libro del Apocalipsis, capítulo 4, y sigan con nosotros los pasajes que vamos a estar citando, por favor. En el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20, Dios le muestra al apóstol Juan 7 pares de visiones. A lo que me refiero con 7 pares de visiones es que Dios primero le muestra una visión en el cielo y luego le muestra una visión en la tierra. Primero le muestra una visión de cosas que suceden en el cielo y luego le muestra una visión del resultado en la tierra. O sea que cada visión en el cielo tiene su consecuencia en la tierra. Cada visión en el cielo tiene su resultado en la tierra. Entonces, son 7 visiones en el cielo con sus 7 visiones en la tierra, en un total de 14 visiones de Dios. La primera visión en el cielo comienza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 5, verso 14. Y la primera visión en la tierra, que corresponde con la primera visión en el cielo, comienza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7, verso 8. Cada visión en el cielo va a explicar lo que va a suceder en la tierra. Lo que quiere decir es que las visiones en el cielo son la clave para entender lo que va a suceder en la tierra. Permítanme decirles que en todas las escrituras de la Biblia, el Espíritu Santo ha hecho divisiones, pero el hombre también le hizo sus propias divisiones cuando le añadió capítulos a las escrituras. ¿Y qué fue el resultado? Que las divisiones de los hombres no concuerdan con las divisiones del Espíritu Santo. Y eso
crea errores y desvía a los que leen la Biblia. Nosotros vamos a seguir las divisiones hechas por el Espíritu Santo, pero las divisiones hechas por los hombres, los capítulos y los versos, las vamos a usar solamente como referencia. Como les mencioné, la primera visión en el cielo cubre los capítulos 4 y 5, y los primeros 8 versos del capítulo 4 hablan de un trono en el cielo y las cosas que están alrededor de ese trono. Por ejemplo, los 24 ancianos y los seres vivientes. Pero Juan nos dice que lo primero que vio en la visión del cielo fue el trono. Escuchen bien, lo primero que vio fue el trono. Habiendo dicho eso, permítanme decirles que cuando uno abre un libro para leer, cualquier libro, las primeras palabras que están escritas significa que de eso se va a tratar el resto de ese libro. Esa es la clave para entender cualquier libro. Pero en esta ocasión, Juan nos dice que lo primero que vio fue un trono en el cielo. En el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo nos lleva, o más bien diré, nos revela los tiempos del futuro, las cosas que van a suceder, los eventos que van a suceder en el futuro. Y esos eventos, las Escrituras lo llaman el día del Señor. En hebreo es Yom Adonai. Las profecías del Antiguo Testamento están muy relacionadas con el libro del Apocalipsis, y por eso el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender el Apocalipsis. El Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender acerca de este trono que está puesto en el cielo. ¿Por qué está ahí? ¿Qué significa? Abran sus Biblias y empecemos a recibir revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 2 dice así: Inmediatamente resulté en espíritu, y mira, un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el mismo trono que se menciona en el Salmo 103, verso 19. Veamos lo que dice. Yahweh, Yahweh es el nombre de Dios. Yahweh en los cielos ha establecido su trono, y su reino sobre todo domina. Como vieron, es el mismo trono que menciona el libro del Apocalipsis. Miren cómo dice otra vez. Dios en los cielos ha establecido su trono, y desde ese trono el Señor Dios domina sobre todo. Eso es, sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y en el Salmo 9, verso 7, dice así: Pero Yahweh permanece eternamente, su trono ha establecido para juicio. Ahí está muy claro para qué está puesto el trono en el cielo: para el juicio que vamos a ver en el Apocalipsis. Aquí tenemos revelación de Dios. Aquí tenemos interpretación del Espíritu de Dios. Ahora sabemos para qué está puesto ese trono en el cielo. Es un trono de juicio. Y aquí mismo, en el verso 9, miren lo que dice: Yahweh será un refugio para los pobres y su ayudador en tiempos de aflicción. Como ven, no necesita mucha explicación. Los tiempos de aflicción, en otras palabras, es el tiempo de la gran tribulación, de la cual habla
el libro del Apocalipsis. Y en el Salmo 10, verso 1, dice así: ¿Por qué permaneces alejado, oh Yahweh, y apartas tu mirada en tiempos de aflicción? Así es como los creyentes se van a sentir durante la gran tribulación. Las cosas malas que van a ver, las cosas malas que van a estar sucediendo por todo el mundo, globalmente, la persecución que van a sufrir, la escasez de alimentos y de agua, se van a sentir como que el Señor Dios se ha alejado. Y miren lo que dice el Salmo número 11 y los versos 4 al 6. Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene su trono en el cielo. Ahí está mencionando otra vez el trono en el cielo. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hombres. Yahweh prueba a los justos y a los inicuos, y su alma ha aborrecido a los que se complacen en la iniquidad. Lazos caerán sobre los impíos, como lluvia, fuego y azufre, y la porción de su copa será viento que azota. Como ven, todo esto estará sucediendo en el tiempo del Apocalipsis. Y no solo eso, pero miren en el verso 4, vuelve a mencionar el trono en el cielo, que viene siendo el mismo trono del que leemos en el libro del Apocalipsis. El profeta Daniel también habla del trono en el cielo y de los tiempos del Apocalipsis. Veamos lo que dice en Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. El verso 9 dice así: Estaba yo mirando que se establecieron tronos, y se sentó el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, ¿notaron eso? Su trono, llama de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían eran millares de millares y miriadas de miriadas. Estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Después de haber leído todos estos pasajes, nos podemos dar cuenta que las Escrituras nos están diciendo que este trono es un trono de juicio. En el tiempo del Apocalipsis, Dios va a empezar a juzgar. El tiempo de la gracia o el trono de la gracia, por decirlo así, ya no se va a ver, porque la gracia, o sea, la salvación gratis, el regalo gratis de Dios, la vida eterna, es para este tiempo presente. Pero juicio, justicia, venganza de Dios es lo que viene, es lo que se aproxima. Sí, escucharon bien. Juicio y venganza de Dios es lo que viene enseguida en los planes y en los propósitos de Dios. No soy yo el que lo está diciendo. Es la palabra de Dios escrita lo que lo ha estado anunciando ya de hace muchos años. Y tal parece que ese tiempo ya no está muy lejos de nosotros. La gracia de Dios se va a ir disminuyendo. La salvación gratis se va a ir desapareciendo. Cada vez habrá menos gente que se salva. Cada vez habrá menos gente que cree en la salvación de Dios. A muchas personas ya no les importa si van a tener vida eterna o no.
Ya no les importa si van a resucitar para vida eterna o si van a resucitar para condenación. Están faltos de fe, están faltos de esperanza y están faltos del amor de Dios. ¿Por qué será esto? ¿Será que la gracia de Dios se está terminando y que el juicio de Dios se aproxima? O más bien, los tiempos del Apocalipsis se aproximan. Miren a su alrededor. Miren lo que está sucediendo globalmente. Globalmente, la política, los gobiernos, las enfermedades, la pandemia, la Biblia lo llama las plagas, la apostasía en las religiones, el crimen globalmente, la tecnología súper avanzada, está tan avanzada que pueden implantar metales electrónicos en los cuerpos humanos de tal manera como para crear un superhumano. Y no estoy diciendo que todas estas cosas no deben de suceder. Sí deben de suceder. Y se van a multiplicar. Pero lo que sí estoy diciendo es, ¿a qué están apuntando todas estas cosas? ¿Qué significan todas estas cosas que están sucediendo? Eso es algo que ustedes se deben de preguntar. Continuemos en el libro del Apocalipsis. Y como acabamos de ver, el trono en el cielo representa el juicio de Dios. Y eso es lo mismo que el libro del Apocalipsis nos va a confirmar. Veamos lo que dice empezando en Apocalipsis capítulo 15, verso 3. El verso 3 dice así: y cantan la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son las obras de ti, Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos los caminos de ti, el Rey de los santos. Verso 4 dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. En otras palabras, tus juicios han aparecido. Y en Apocalipsis capítulo 16, verso 5 dice así: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Y aquí mismo en el verso 7 dice así: y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice así: y vi el cielo que había sido abierto, y mira, un caballo blanco, y el que estaba sentado en él se llama Fiel y Verdadero, y también con justicia juzga y hace guerra. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 7 dice así: diciendo en alta voz: temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Como ven, esto es lo que se va a estar anunciando por todas partes en el tiempo del Apocalipsis. Temer a Dios y darle gloria, porque el tiempo del juicio ha llegado. Como vieron, después de comparar las escrituras, después de comparar lo espiritual con lo espiritual, hemos recibido la verdadera interpretación de Dios y nos hemos dado cuenta que el trono en el cielo representa el juicio
que Dios va a traer sobre la tierra. Y de ese juicio es de lo que se va a tratar el resto del libro del Apocalipsis. En el siguiente video continuaremos en el capítulo 4, verso 1. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.